misericordia. e misericordia. El confesionario, continúa el Papa, es un auténtico y verdadero lugar de evangelización donde se encuentra Dios misericordia, donde a veces es necesario anunciar de nuevo las verdades de fe más básicas, el querigma sin el cual la experiencia misma de Dios quedaría muda, y donde hay que realizar una obra de rápido e inteligente discernimiento. Confesore, infatti, El confesor, de hecho, está llamado cotidianamente a acercarse a las periferias del mal y del pecado. Estas son unas periferias muy feas. Y su labor representa una auténtica prioridad pastoral. Confesar es prioridad pastoral. Por favor, que no haya cartelitos. Se confiesa solo lunes y miércoles de tal a tal hora. Se confiesa cada vez que te lo piden. Y si estás ahí, en el confesionario, rezando, estás en el confesionario abierto, que es el corazón de Dios abierto. La jornada penitencial en la Basílica de San Pedro del Vaticano, presidida por el Papa Francisco. Entremos al tema que hoy nos reúne, y de verdad que es un privilegio recibir al Padre Rafael López López. Como le había dicho, él ya vive allá en la casa de los misioneros del Espíritu Santo, pero fuimos por él, sí. Lo trajimos. Sí, aquí me tienen. Y todo animoso, está encantado de estar con nosotros a través de la televisión. Padre Rafa, qué grande gusto. Igualmente para mí, porque sí me gusta encontrarme con los amigos y sobre todo tener ese contacto personal de ser instrumento de Dios, derramando en mis buenos hermanos la presencia del Espíritu Santo, máximo en un tema tan molesto, porque no se entiende en el plano humano las bienaventuranzas. Bueno, pero antes dígame, ¿usted no cree que sus amigos lo extrañamos? ¿Usted no cree que queremos verlo más seguido? Claro. ¿Cree que no sí. extrañamos la misa de los domingos? Vayan y pidan permiso y me vengo corriendo. Bueno, así que qué bueno que está aquí. Para que toda la gente que lo queremos y lo extraña le vea, porque me preguntan con frecuencia. ¿Cómo está el Padre Rafa? Véalo por usted mismo. Está, sí, señor. Pero... Muy bien. A sus órdenes. Bueno, ¿de qué manera podemos relacionar, Padre Rafa, las bienaventuranzas con el Triduo Pascual, con la Semana Santa? Porque hoy inicia la Semana Santa en este Domingo de Ramos. Vivir la bienaventuranza es vivir dejándose instrumentalizar por la acción transformante del Espíritu Santo. Más aún, es llegar hasta el meollo de lo que significa vivir y reactualizar en carne propia el misterio redentor de Cristo. ¿Por qué? Porque humanamente las bienaventuranzas nos meten en aprietos verdaderamente inconcebibles para la razón humana. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa ser pobre de espíritu? ¿Qué acaso no suponemos que ser grande de espíritu nos acerca a la proximidad con el absoluto? ¿Por qué puede ser bienaventurado el pobre de espíritu? Te voy a decir una grande dificultad que han tenido los exégetas. Si toman las Biblias de Jerusalén, son muy diferentes las traducciones que presentan las diversas ediciones. Nos ponen los pobres de espíritu, los pobres simplemente, los que tienen espíritu de pobre. No, el teólogo tiene que explicar toda esta serie de expresiones en su genuino sentido. Tener la pobreza de espíritu es estar dispuestos como Cristo a que se haga en nosotros la voluntad de Dios. ¿En griego cómo está? Bastante bien. Se dice Macarios. ¿Y lo traducimos cómo? Bienaventurado.
¿Y cómo es posible que aquel que no tiene sea feliz? Por eso Cristo, al entrar a este mundo, nos dice la epístola a los Hebreos: he aquí que vengo, Padre, a hacer tu voluntad. Te entrego todo lo que tengo. Era hombre, tenía entendimiento, tenía voluntad. La Virgen María, en el momento sublime de su existencia, cuando el ángel le propone ser la madre de Dios, ella tan solo dice: hágase en mí según tu palabra. O sea, es una renuncia del propio entendimiento y de la propia voluntad para que Dios sea el dueño y Señor y actúe en nosotros. A ver, una hipótesis, una posibilidad. Espíritu, en hebreo, ruaj, aliento, vida. Pero en griego, ¿qué no los griegos acaso? Lo que para los judíos, la tradición hebrea es el espíritu, para los griegos es la mente, la inteligencia, las ideas, el mundo de las ideas es la trascendencia. ¿Qué no acaso se pudiera entender una pobreza de espíritu como una pobreza o una limitación de inteligencia? Ahora te voy a explicar. A ver. Se traduce el ruaj en griego, todos los cuatro evangelistas, por neuma, que es soplo, que es hálito, que es vigor, que es alma. Y entonces lo que nosotros le ofrecemos a Dios, nuestro Creador, nuestro Padre, nuestro Señor y nuestro Dueño, es lo poco que tenemos, que es nuestro entendimiento, nuestra voluntad, y es todo lo máximo que también poseemos. ¿Qué posibilidades hay de que una pobreza de espíritu se refiera a una limitación en el intelecto? Bienaventurados. No, hay una cosa, no te dejo avanzar por una razón simple. Venga. Hablar de limitación es devaluar la acción de Dios en el hombre. Dios, cuando actúa a través de su espíritu o de los enviados, siempre es para elevar nuestro entendimiento y nuestra voluntad, aunque no entendamos, no comprendamos sus misterios, pero el hecho de que seamos elevados, instrumentalizados, no es pérdida. Cristo, el verdadero hombre, era ungido por la acción del Espíritu Santo para realizar la obra de la redención. No perdió Cristo, al contrario, dice Hebreos que se perfeccionó realizando aquella vocación a la cual la providencia lo había llamado. Entonces, cuando nosotros vemos la canonización de los santos, tenemos que suponer que ha habido allí una actuación heroica. No hay santidad mientras no comprobemos concretamente, con hechos palpables, que el hombre no pudo realizar por sus propias fuerzas aquellas acciones que sobrepasan ya mucho sus capacidades humanas. Sino donde queda la gracia. Este es precisamente. Mire, una persona con discapacidad intelectual, un chico con síndrome de Down, un autista, a quien la sociedad ha relegado, ¿qué posibilidades hay de que venga Cristo y nos diga: este es un bienaventurado, porque este verá a Dios? No, nada, qué posibilidad. Si está bautizado es hijo de Dios. Muy bien. Felicidades para todos aquellos que tengan un hijito así. Usted lo acaba de escuchar. Vamos a repasar cuáles son las bienaventuranzas que se encuentran relatadas en el Evangelio.
Las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús. Con ellas, Él recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham, pero las perfecciona ordenándolas no solo a la posesión de una tierra, sino al reino de los cielos. El Evangelio de San Mateo, en su capítulo 5, las expresa así: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los injurien, los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos. Hay una bienaventuranza, Padre Rafa, que queda fuera del sermón y que la dice el Señor al final, resucitado. Ustedes creen porque han visto. Bienaventurados los que sin haber visto crean. Y aquí estamos nosotros, ¿que no? Bueno, te voy a decir una gran verdad. La bienaventuranza sí es siempre un efecto de un don que Dios te entrega para que actúes. Por eso encontramos un grupo de 5, un grupo de 6 y un grupo de 7 y un grupo infinito de bienaventuranzas. Mi propuesta es esto: ¿qué acaso Cristo no tuvo el valor de decir son? No, son los efectos del don que Dios te entrega. Y así, por ejemplo, nadie podrá ser pobre de espíritu mientras no tenga el amor de Dios en lo más íntimo del corazón y vea que lo único que vale en la vida es la riqueza de Dios y que por lo tanto tiene uno miedo de perder aquel don por ese egoísmo, esa inclinación a la fascinación que la criatura nos presenta. Y entonces por eso, bienaventurados los pobres de espíritu, que no están adheridos a las cosas terrenales. O sea, es un llamado, las bienaventuranzas, son un llamado a la trascendencia. A ir más allá de lo mundano, del mundo. Sí. De la creación. Todas las bienaventuranzas, eso es lo que van a manifestar. La presencia actuante, transformante de Dios en la existencia humana. Por supuesto, dando razón aquí, vamos, las bienaventuranzas son un llamado a la trascendencia, pero las bienaventuranzas nos hablan también de nuestra realidad en nuestro mundo, ¿sí? Absolutamente. Una recompensa después y una recompensa aquí, ¿sí? Pues mira, yo te digo y te doy toda la razón, aunque nos parezca algo inaudito. Hay gente que tiene posibilidad de riquezas, posibilidad de honores, y sin embargo lo rechaza todo porque Dios lo ha llenado de su verdadero amor. Te hablo de Francisco de Asís, por ejemplo. Es el hombre que le llena esa riqueza divina y que va proclamándola con una alegría de espíritu extraordinaria. Y entonces sí, vemos a San Juan de la Cruz, vemos a Teresa de Ávila, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Pero no es un concepto frío intelectual, no, es la experiencia. Eso es lo fuerte de la bienaventuranza, que es una vivencia personal, un encuentro con la omnipotencia de Dios, que la sientes, que la vives
y que te dejas instrumentalizar por ella. Entonces, lo que nos queda a nosotros, como decía su santidad Juan Pablo II, como decía Pablo VI, como decía Juan XXIII, estos son gente que han vivido la experiencia de Dios. Con toda humildad, postrarnos ante la presencia de Dios y pedirle su acción. Hazme, Señor, instrumento de tu paz. Hazme, Señor, un instrumento que donde haya odio, ponga yo amor. Que donde exista la cólera, el disturbio, el desasosiego, yo, Señor, ponga la quietud y el orden. Oye, eso es ya la misma paga de la bienaventuranza vivida en tu propia existencia. A ver, Padre Rafa, podemos decir que las bienaventuranzas son expresadas con palabras las realidades del reino de Dios aquí. Se me hace pobre la comparación. Enriquezcámosla. Por una razón de que no tenemos por qué bajar la trascendencia del misterio de Dios tan íntimamente sentida y vivida y experimentada, de esa pobreza en donde sentimos que todo lo que es terreno no va a satisfacer nuestra contingencia, no va a llenarnos esos deseos que decía Agustín. Señor, nos creaste para ti y solamente estaremos contentos hasta que descansemos en ti. ¿Cómo se define el reino de Dios? Esto de lo que tanto habla Jesús, el reino. ¿Cuánto se ha escrito en alemán, en francés, en inglés sobre el reino de Dios en nosotros, el reino del Espíritu, el reino de Jesucristo? Es Dios mismo que está en tu corazón. Por eso dijo Cristo, el reino de Dios dentro de ustedes está. No es un lugar entonces, es una acción. Una plenitud de presencia. Es la acción de Dios de reinar en nuestra vida. Sí, la plenitud de la presencia actuante de Dios, transformando tu vida y no dejándola que únicamente se realice en un pleno de una horizontalidad, sino de una verticalidad en donde Dios viene y te llena y te colma. Y esto es lo que describen las bienaventuranzas. Sí, Señor, eso es lo que describe. Vamos a hacer una pausa, queridos amigos, ¿es breve? Regresamos para saber cuál es la íntima relación entre las bienaventuranzas y estos días que estamos por vivir en esta Semana Santa, en este Tríodo Pascual. Cómo relacionamos las bienaventuranzas con la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Cuál es el contenido? Y también, gracias a la televisión, vamos a visitar esa iglesia basílica de las bienaventuranzas erigida en Tierra Santa, precisamente en esa montaña en donde Jesús pronunció el que es considerado como el discurso más revolucionario de la historia. Es este discurso, es este sermón, el sermón de la montaña, el sermón de las bienaventuranzas. Vuelvo con esto y con más. El padre Rafael López López, queridos amigos, es un gran teólogo, es misionero del Espíritu Santo, tiene como 7 licenciaturas, ¿cuántas maestrías? 4 maestrías. ¿Cuántos doctorados? 5 doctorados. Ha sido catedrático en diversas universidades, Sí, en el todo. Perú, en México. En Argentina, en Uruguay, en Colombia. Pero vamos a meternos... Pero déjeme decir una cosa más, padre Rafa. Que el padre Rafael López López ahora a la tarde de su vida está viviendo una experiencia ya de retiro, en una íntima comunicación de unión de amor con Dios, en la casa de los misioneros del Espíritu Santo. Precisamente porque usted lo extraña mucho y porque nos ha preguntado tanto por él, fuimos, lo trajimos y aquí está con nosotros hoy Sí. el padre Rafa y estamos disfrutando de su presencia, de su sabiduría, de su teología y de las bienaventuranzas, un tema que él nos propuso para tratar en Semana Santa. ¿Sabes que va muy bien el tema de la bienaventuranza en relación a la vivencia del misterio pascual de Cristo?
Por una razón, hablar del misterio pascual de Cristo no es únicamente muerte y pasión del Señor, no. Es muerte, pasión y resurrección. Ese es el misterio de la redención. Triduo pascual. El triduo pascual. Y entonces para nosotros es abrirnos a las enseñanzas de la Iglesia. La Iglesia no beatifica, ni menos santifica a una persona que no haya vivido heroicamente alguna de las virtudes, de manera especial las virtudes teologales. Entonces, hablar de bienaventuranza es hablar de aquel ejemplo que nos dan los hombres de Dios dejándose poseer por el impulso del Espíritu Santo. Y entonces los vemos felices, sufriendo como Cristo. A mí nadie me quita la vida. Ajá. Yo la entrego. La he recibido para darla. Vayamos a Jerusalén. Allí el Hijo del Hombre será entregado, pero después va a resucitar. Y el Cristo cargando su propia cruz, feliz, gozoso, espiritualmente, porque estaba cumpliendo la voluntad del Padre de los cielos, que lo impulsaba a realizar la obra de la redención. ¿Qué tal la expresión? Todo está cumplido. Esto que nos está diciendo el padre Rafael López López puede ser algo totalmente nuevo para usted. Le voy a explicar por qué, mire. Usted lo acaba de decir. Un Cristo alegre, gozoso, sufriente, con dolor, pero alegre. Precisamente porque viviendo la bienaventuranza. Más aún, Cristo nos dice, para mí el gozo máximo que tengo es poder cumplir el mandato del Padre. Y el mandato del Padre es que entregue mi vida para alabanza suya, expiación del pecado de los hombres y, ojo, perfeccionamiento de mi vocación como sacerdote mediador entre Dios y los hombres. Mire de qué aventurada manera se lo diré. ¿Cómo no existe alguna representación, y lo digo con todo respeto, de un Cristo crucificado con una sonrisa? Simplemente porque está pensando en usted, en mí. Y allí, Padre Rafa, allí por la redención y por el rescate, por el intercambio de la muerte por la vida, allí debió haber una infinita alegría. Totalmente, pero vamos a meternos más hondamente a la significación de la bienaventuranza. No es un gozo externo, no. Es la alegría profunda que sientes tú de que estás dándole el gusto, la satisfacción a la persona amada. Y por eso el que ama siente gozo de poderle entregar algo a la persona. Aquí es Cristo, Hebreos 9:14, quien por la fuerza del amor del Espíritu Santo entregó toda su vida al Padre de los cielos para alabarlo y salvarnos a nosotros. Feliz Cristo, bienaventurado Cristo, realizando y colmando su misterio pascual. Wow, esto se está poniendo muy intenso, de veras. Este programa con el Padre Rafa está llegando a unos niveles de mística alta, Padre Rafa. Totalmente. Bueno, Entonces, ¿qué falta nos hace usted aquí? Qué bueno que fuimos y lo trajimos. Vamos a hacer un pequeño alto en este programa, en este camino, para conocer y reflexionar. A ver, en esencia, ¿cuál es el contenido de las bienaventuranzas? ¿Cuál es la razón de ser de este discurso innovador que pone una revolución en la humanidad? Porque revoluciona porque ¿a qué se aspira si no a ser rico, famoso, inteligente, brillante? Y lo que Cristo dice es, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que nada tienen, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los perseguidos. Los limpios de corazón. Nunca nadie había dicho algo que cambiara tan radicalmente a la humanidad. Vamos a ver el contenido de este discurso.
Las bienaventuranzas dibujan el rostro de Cristo y describen su caridad. Expresan la vocación de los fieles asociados a la gloria de su pasión y de su resurrección. Iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana. Son promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las tribulaciones. Anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas ya iniciadas y quedan inauguradas en la vida de la Virgen María y de todos los santos. Las bienaventuranzas responden al deseo natural de felicidad. Este deseo es de origen divino. Dios lo ha puesto en el corazón del hombre a fin de atraerlo hacia Él, el único que lo puede satisfacer, como lo expresa San Agustín. Ciertamente todos nosotros queremos vivir felices, y en el género humano no hay nadie que no dé su asentimiento a esta proposición, incluso antes de que sea plenamente enunciada. Y agrega: ¿cómo es, Señor, que yo te busco? Porque al buscarte, Dios mío, busco la vida feliz. Haz que te busque para que viva mi alma, porque mi cuerpo vive de mi alma y mi alma vive de ti. Las bienaventuranzas descubren la meta de la existencia humana, el fin último de los actos humanos. Dios nos llama a su propia bienaventuranza. Esta vocación se dirige a cada uno personalmente, pero también al conjunto de la Iglesia, pueblo nuevo de los que han acogido la promesa y viven de ella en la fe. Además, las bienaventuranzas nos enseñan el fin último al que Dios nos llama: el reino, la visión de Dios, la participación en la naturaleza divina, la vida eterna, la filiación, el descanso en Dios. En esencia, este es el contenido de las bienaventuranzas, Padre Rafa. Pero me decía usted, haciendo exégesis, haciendo estudio del texto bíblico. Hay un señor que fue en su época muy leído, Dostoyevsky. Ajá. Y él dice: oye, Señor, qué atrevido eres. Tu primer sermón, y eso es controlable en los evangelios, es sobre las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que sufren persecución, porque ellos alcanzarán la paz. Bienaventurados los que son aconsejados por el Espíritu Santo sobre sus propias inclinaciones, anhelos y esperanzas. Es Dios actuando en el hombre. Y entonces Cristo presenta como programa de perfección de su nuevo mensaje la acción de Dios invadiendo la existencia humana y elevándolo para que actúe ya no humanamente, sino bajo la acción del Espíritu Santo. Y por eso la bienaventuranza causa ese gozo profundo, porque es Dios actuando, porque es Dios que se experimenta, se vive. Oye, la invasión de Dios, que los ves pobres, enfermos, perseguidos, los mártires, llenos de gozo, entregando la vida con tal de agradar a Dios y recibir con gratitud el don que les está ofreciendo. ¿Opera igual una bienaventuranza en mi vida si la conozco o si no la conozco? No. Por una razón simple. La acción de Dios tanto te eleva el entendimiento como te transforma la voluntad. Y entonces, es esa experiencia precisamente de Dios en tu propia vida. Y por eso gozas, si no de lo contrario, no sentirías la alegría, ese gozo espiritual que produce el que te quiten humanamente. Pero ¿qué importa si tienes a Dios como riqueza en tu corazón? A ver, Padre Rafa, en el judaísmo, unos 400 rituales más o menos, de purificación, etc. Y parece que Dios lo resume a 10 mandamientos. Y Cristo viene y nos entrega 8 bienaventuranzas. Y a partir de la pregunta del escriba, ¿cuál es el mandamiento principal? Responde 2, amarás a Dios y a tu prójimo. A ver, si 400 eran muchos, si 10 nos parecen demasiados, las bienaventuranzas quedan en 8, no las conocemos,
¿podremos cumplir acaso con la esencia que es amar a Dios y a los demás? ¿Las bienaventuranzas hablan de esto? Qué hermoso que grandes místicos como San Juan de la Cruz, Sí. como Taulero, como el padre Garrigou-Lagrange, todos estos hombres que han vivido, Guillermo de Saint-Thierry, nos hablan que cuando Dios viene al fondo de nuestra alma y según la expresión de Teresa de Ávila, invade nuestro castillo interior, Ajá. nos hace ver su luz y nos hace gozar la intimidad de su presencia. Entonces la bienaventuranza es Dios, Espíritu Santo, cumpliendo la misión que Cristo ya había anunciado. Cuando venga Él les va a enseñar, Él les va a explicar el mensaje que el Padre de los cielos ha querido transmitirles por mí, pero que el Espíritu Santo va a encargarse de darle toda la plenitud de la luminosidad, de acuerdo con el entendimiento, pero con la voluntad, porque esa es la acción del Espíritu en nosotros, que nos toma totalmente, y entonces es la voluntad. Él los hará fuertes en el momento en que sea necesario. Él será el abogado, el paracletos, que los hará valientes para poder entregar y ser testigos de la presencia del amor de Dios entre los hombres. Para nosotros entonces la bienaventuranza es efecto, riqueza de ese amor de Dios que nos transforma desde lo más íntimo de nuestro corazón en las facultades más humanas que tenemos, como es el entendimiento y la voluntad. Y entonces sí es elevación. Entonces, lo que Cristo pronuncia en este discurso, el Espíritu Santo lo concreta constantemente en cada uno de los días de nuestra vida. Sí, Señor. Sí. Vamos a hacer una pausa, Padre Rafa. Sí. Es breve. Al regresar, queridos amigos, gracias a la televisión iremos a un lugar que se llama Tabga. Tabga se encuentra en una colina al norte de Israel y en ese lugar Cristo pronunció este sermón de la montaña, las bienaventuranzas. Regresamos con esto y regresamos también con conclusiones con el Padre Rafael. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Muchas gracias por sus amables tweets. Es un grande gusto poder comunicarnos a través de las redes sociales y este es un modo y un medio veloz para hacerlo, la cuenta de Twitter que tenemos para usted, la cuenta del programa El Pulso de la Fe y también la cuenta de un servidor y podemos comentar durante el programa y también durante los días subsiguientes. Muchos saludos para usted a través de Twitter, Padre. Muchas gracias. A ver, de estas bienaventuranzas, Cristo las vive todas, él personalmente. Totalmente. ¿Y hay alguna? Sí, para mí, como sacerdote y como teólogo, es la experiencia que tiene el unigénito, que es el mediador entre los hombres y Dios. El unigénito, que es enviado por el Padre para salvarnos y para darle la glorificación al Padre. El unigénito, que está puesto en el ápice de la creación. El unigénito, que ha tenido el valor, ya como hombre, de dejarse posesionar del Espíritu Santo. En una palabra, para nosotros, dice Gálatas 4:6 y Romanos 5:5, que el Espíritu Santo es el don del Padre de los cielos que nos hace para que experimentemos en el fondo de nuestro corazón que somos hijos de Dios. Que somos hijos de Dios, no que vamos, no, que somos hijos de Dios y que vamos a actuar bajo la fuerza y la acción del Espíritu Santo. A ver, Padre Rafa, yo encuentro un pequeño problema de exclusión. ¿Cómo puede vivir las bienaventuranzas una persona que es rica, simpática, alegre, que no padece de persecuciones ni de acosos, que disfruta de todos los bienes de esta tierra? Pareciese que las bienaventuranzas no le aplican a él. Te la voy a responder inmediatamente porque es una objeción que continuamente escuchamos.
Es que no se trata de cuestiones materiales, no es cuestión de despojo de las realidades, cosas o personas, no. Es el desprendimiento de que entregas tu entendimiento y tu voluntad para que Dios actúe sobre él, así como Cristo entregó su naturaleza humana para que el Espíritu Santo la ungiera, la preparara para esa inmolación de alabanza al Padre y de salvación a los hombres. Estamos moviéndonos en otra esfera y por eso la bienaventuranza es alegría espiritual. Alegría espiritual. Totalmente. Tiene una referencia a la espiritualidad. Totalmente. Pero tiene también una referencia a la vivencia de la espiritualidad, porque ser perseguido por Cristo, ahí aplica la bienaventuranza perfectamente. Sí, y por eso el mártir es el hombre que, lleno de gozo, aquí está mi vida, tómela, viva Cristo Rey. Gozosamente entrega su existencia y da gracias a Dios, o Ignacio de Antioquía, porque lo llevan al Coloseo para entregarlo a las fauces de las fieras. Nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo, diría nuestro niño mártir pues es José que Sánchez hay del una Río. cosa, que esto es lo que nos olvidamos, de que creemos que el Espíritu Santo está lejos de nosotros, cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, actuando, vivificándonos, impulsándonos, dándonos la vida. Nos inhabita. Sí, el texto es muy bonito, inhabitación. Vámonos a Tabga, vamos a esa colina al norte de Israel, conozcamos el lugar preciso en el que Cristo pronunció este discurso. Y allí se ha edificado una iglesia basílica con una planta arquitectónica muy curiosa, porque es de manera circular. Allá está Marisa O'Farrill, precisamente se fue para allá, para presentarnos a través de la televisión en el Pulso de la Fe, esta iglesia basílica de las bienaventuranzas. Vamos con Marisa. Queridos amigos, hemos subido hasta lo alto de un monte que domina el mar de Galilea, también llamado Lago de Genezaret, para llegar a la cumbre del lugar en el que Jesús pronunció el discurso que mayores cambios ha provocado en la manera de comprender a la humanidad. Sí, me refiero al Sermón de la Montaña, pronunciado por el Señor aquí, en el Monte de las Bienaventuranzas. En este sitio se edificó la iglesia de las Bienaventuranzas, la que está a mis espaldas. Es de forma redonda y tiene 8 ventanas, por ser 8 el número de las bienaventuranzas que nos entregó Jesús. Acompáñeme para conocer de cerca esta iglesia y para recordar el Sermón de la Montaña. Acompáñeme, vamos juntos. El santuario de las bienaventuranzas se localiza en el monte del mismo nombre, conocido antiguamente como Monte Eremos, en la llanura de Genezaret, y en un entorno de gran belleza localizado entre Cafarnaúm y Tanga. Los evangelistas San Mateo y San Lucas, que dan cuenta del Sermón de la Montaña, encuentran la reconciliación de sus relatos en este lugar, en el que se pueden observar las varias planicies en las laderas de Galilea, pues en tanto que Mateo relata que tuvo lugar en una colina, Lucas refiere que ocurrió en una planicie. Así que proponer esta colina como el lugar donde el Señor pronunció el Sermón de las Bienaventuranzas ha sido una buena solución, pues la iglesia primigenia construida por los bizantinos se encuentra un poco más abajo, en las faldas del monte cerca del lago. La iglesia, que se edificó en 1939 por iniciativa de las hermanas franciscanas, gracias a la ayuda conferida por el jefe de Estado italiano Benito Mussolini, fue proyectada por el arquitecto italiano Antonio Barruti
Barluzzi en 1937. El mismo arquitecto Barluzzi la describe de esta manera en sus propias palabras. Sobre las dulces colinas que rodean el lago de Tiberíades a 150 metros de altura al norte y que recuerdan el Sermón de la Montaña, ha surgido en 1938 el Santuario de las Bienaventuranzas. Domina el lago desde una altura de 200 metros. La iglesia es de planta octagonal, porque 8 son las bienaventuranzas, rematada por una cúpula y arcos abiertos en torno al altar. Desde la galería exterior que la circunda se puede disfrutar al máximo de la contemplación de tan singular panorama, al tiempo que el alma descansa entre el azul del cielo y el mar, y el colorido de las flores sobre el fondo verde de la colina. Por su forma y colorido, el Santuario de las Bienaventuranzas muestra la joya estética y espiritual que puede producir una sencillez, junto a una elegancia no artificiosa que envuelve el espíritu en la contemplación de la piedad. Frente de la iglesia, varios símbolos estampados en el pavimento representan las virtudes de la justicia, prudencia, fortaleza, caridad, fe y templanza. La extensa ladera, que proporciona un amplio espacio para reunir multitudes, acogió al Papa San Juan Pablo II, reunido con 100,000 fieles en marzo del año 2000, cuando aquí celebró la misa durante su viaje apostólico a Tierra Santa con ocasión del Gran Jubileo. Pobrecita, Marisa se fue hasta allá. Nada más, bienaventurada. Bienaventurada. Hay que presentar la iglesia de las Bienaventuradas, pero no desde aquí y presentar fotografías. Vámonos hasta allá, así que gracias, Marisa. Continúa platicando con el padre Rafael López López. Este lugar es excepcional en el mundo, padre Rafa. ¿Hay alguna vivencia allí, no? O sea, estar plantado allí, estar en ese lugar en el que el Señor dijo estas cosas, ¿habría allí alguna acción del Espíritu Santo hacia quien esté allí? Ojo, ojo, ojo. No circuncidar la acción del Espíritu Santo ni al lugar ni a personas. No. Ajá. El Espíritu es Dios, que viene a lo más profundo de nuestro ser. Y entonces vas a recogernos en medio de nuestro viaje en el camión, en medio del momento libre que tenemos entre clase y clase, en medio de las preocupaciones de nuestros negocios, para que dejemos que el Espíritu Santo nos oriente, nos actúe, nos haga experimentar la presencia dulcísima de su acción. Padre Rafa, ¿cómo vivir esta Semana Santa? Muy bien. Cristo vivió la bienaventuranza del dolor. El dolor es lo más despreciable en la humanidad. Sí. Y Cristo había venido para morir. Para eso el Espíritu Santo lo ungió. Pero que bien, el Espíritu Santo estuvo continuamente vivificándolo, iluminándolo. Y es por lo que no queremos nosotros el dolor, porque no lo comprendemos en toda su dimensión y excelencia. Un dolor, cuando se comprende, se vive gustosamente. Y por eso vemos a tantos enfermos que ofrecen su dolor gustosamente, porque en ellos Dios Padre está continuando la redención del hombre y la elevanza divina. Entonces Cristo era el hombre que sufría, sí, pero bajo la acción del Espíritu Santo. Y Cristo, hace un momento nos decías, la última palabra, Padre, todo está cumplido, ha sido consumado. Muy bien, pero gozaba Cristo en ese momento. ¿Por qué? Porque era el Hijo que había cumplido el mandato de su Padre Celestial. ¿Cómo vivir las bienaventuranzas? Mire, le hago una pregunta más. Sí. Leerlas, tratando de encontrarme allí, pues está muy bonito y muy consolador. Pero ¿qué tal si las leo tratando de encontrar allí
a tantas personas que conozco? Muy bien. ¿Cómo vivirlas? De veras, con sinceridad te lo digo, no es pose. Es don de Dios el que tú la vivas. Ajá. Ante el plano sobrenatural, la única actitud que le queda al cristiano, Padre, que tu reino venga, que tu voluntad se haga en el cielo y en la tierra. ¡Ah, qué actitud tan espléndida! El podernos poner en las manos de Dios para que se realice su voluntad en nuestra vida. Eso es vivir la bienaventuranza. Es la palabra de Cristo desde que sale. He aquí que vengo a cumplir tu voluntad. Es la palabra del encuentro de la Virgen María con el ángel que viene enviado por Dios. He aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Es la palabra más completa que nosotros como cristianos podemos ofrecerle a Dios. Haz de mí, Señor, lo que tú quieras. Entonces, eso es ya disponernos para vivir la acción de Dios en nuestra vida y experimentar la bienaventuranza divina. Durante esta semana viviremos el Tríodo Pascual. Sí. La pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Y el próximo domingo será Pascua. Déjenos una palabra sobre la Pascua. Mientras no nazca Cristo en tu corazón y resucite con su gloriosa victoria, no grites, ni cantes, ni prediques el gozo pascual. No. No, hasta que ocurra. Hasta que experimentes tú que aquel aleluya que tú proclamas te brota del corazón y es una hosana que te colma la existencia porque Cristo está actuando con su espíritu, que es el regalo del resucitado en nuestra vida. Así que entonces esto será tema del próximo domingo. Cuando el próximo domingo, precisamente en Pascua, podamos nosotros proclamar con alegría eso que el Padre Rafael ha dicho. Y yo me voy a poner de pie enseguida para acercarme a usted, porque eso de tenerlo hasta allá, hasta Puebla, por muy Puebla de Los Ángeles que sea, eso, Padre Rafa, eso, pues mejor aprovechamos Pues estos mira, minutitos con usted aquí muy cerca. Yo vivo feliz a pesar de que me rebelo porque, oye, tanto estudio para que te arrinconen, porque me dijeron vas a rezar y vas a rezar y vas a rezar. Es momento de reflexión. Muy bien. Pero mire, también está el público de la tele que lo quiere, así que vamos por él, lo traemos, Claro que sí. lo abrazamos y Muy lo bien, queremos. Bob, muy bien, Gracias, Bob. Padre Rafa. Muy bien. Oraciones, por favor. Que el Espíritu Santo, que es luz, nos ilumine. Amén. Que el Espíritu Santo, que es fuerza, nos fortalezca. Amén. Que el Espíritu Santo, que es paz, alegría y consuelo, nos colme de su gozo, nos llene de su espíritu, nos santifique y siempre nos haga sentir su benefactora presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Yo por que su pensé que ya invitación. nos había dejado usted todo, No. Padre Rafa. Muchas gracias. Muchas Próximo gracias. domingo, Muchas gracias. Pascua. Gracias. Gracias a nombre de mis compañeros de la producción de este programa. Tenga usted una feliz semana santa. Dios le guarde. Gracias. Gracias por todo.